Vamos a hablar ahora del mercado que ha reaccionado con volatilidad tras el discurso de Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Entre promesas económicas y declaraciones contundentes sobre política exterior, la Bolsa de Nueva York mostró señales mixtas. Ahora, ¿qué impacto han tenido sus palabras en los inversionistas y cómo influyen las crecientes tensiones con Ucrania y su presidente Volodymyr Zelensky? Para analizarlo, nos acompaña hoy aquí en el campanazo Antonio Castelo Ladra. Él es analista bursátil en iBroker Global Markets. Antonio, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias por Hola, estar buenas aquí. tardes para vosotros, buenas noches para mí. Es un poquito más tarde, son las 9:15 de la noche aquí en Madrid. Antonio, un gusto tenerte aquí. Mira, nos gustaría empezar hablando del discurso de Trump, que sabemos tocó varios temas sensibles en el mercado. Habló desde los recortes fiscales hasta las nuevas medidas comerciales que podrían impactar a grandes sectores en la economía. Y además sabemos que su postura con respecto a la guerra en Ucrania y la relación con Zelensky ha generado incertidumbre en los mercados internacionales. Por su lado, los inversionistas están intentando descifrar cómo estas declaraciones podrían traducirse en decisiones económicas y geopolíticas en el corto y mediano plazo. Así que nos gustaría saber tu opinión sobre ese impacto inmediato. ¿Cómo crees tú que reaccionaron los principales índices bursátiles tras el discurso de Trump? Bueno, lo habéis dicho muy bien, ¿no? Un comienzo bastante, o sea, con incertidumbre. El discurso comenzó a las 9 de la noche, hora de Washington, si mal no tengo entendido, con las bolsas próximas a cerrar. Después de un día bastante complicado, tanto a un lado como a otro lado del Atlántico. Ayer realmente fue una sesión bastante dura por las bajadas. Entonces, la reacción inicial en los índices americanos, que eran los que estaban abiertos en ese momento, fue negativa, ¿no? Aunque también es cierto que al cierre del mercado, el cierre se produjo un tanto alejado de los mínimos de la sesión. Y hoy, pues, la sesión ha comenzado con bastante incertidumbre. Y está terminando, por lo que estoy viendo, de vez en cuando me vais a ver que quito la vista de la cámara y me voy a otra pantalla donde veo ahora mismo pues cómo están evolucionando los índices americanos, que veo, bueno, pues el S&P subiendo en torno de un 1,05%, el Dow un 1,11%, el Nasdaq algo menos, un 0,44, no el Composite, que está subiendo algo más, un 1,60. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es una situación ciertamente compleja y de gran incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Entonces, la guerra comercial es potencialmente adversa para todas las economías del mundo, ¿no? Hasta ahora hemos visto un impacto negativo más fuerte en las bolsas de Estados Unidos, que prácticamente han replegado de todo lo que habían subido después de la elección de Trump, ¿no? Allí se habían descontado políticas de crecimiento con la llegada de Trump, con recortes de impuestos, de regulación, y lo que se han encontrado ha sido con los efectos negativos de una guerra arancelaria y determinadas consecuencias, aunque todavía no ha comenzado, solamente se está moviendo en base a las amenazas de Trump, hoy sí, mañana no, hoy entran en vigor, bueno, hoy entran dentro de 3 meses o no entran el mes que viene, ¿no? Y esto está despistando un poco al mercado. También yo creo que tiene bastante que ver el efecto de los recortes en gasto público que él ha anunciado, ¿no? Eh, con Anita hace algunos meses y con Alejandro hablábamos y decíamos que el gasto público desmesurado, tanto en Estados Unidos como en Europa, estaba dopando de alguna forma a la economía, ¿no? Y entonces ese recorte del gasto público pues también haya generado una incertidumbre importante, ¿no? Y luego además también hemos tenido las circunstancias de las grandes tecnológicas que están sufriendo, ¿no? La guerra comercial, por la impopularidad de alguien como Elon Musk. En Europa la caída de ventas de Tesla ha sido espectacular, ¿no? A las dudas sobre la rentabilidad de sus futuras inversiones por parte de Meta, de Microsoft, de Amazon, de Alphabet, o sobre su demanda en el caso de Nvidia, ¿no? Las altas valoraciones de las que venía el sector tecnológico y el peso que tenían en los principales índices bursátiles, pues al no ir bien tampoco estas 7 magníficas,
pues también ha perjudicado bastante a la bolsa americana. Y en las bolsas europeas, curiosamente, fijaros, habían comenzado el año en modo completamente festivo y complaciente, hasta el duro golpe de ayer, que ha sido realmente el primer aviso, pensando en los efectos que pueden tener unos aranceles duros sobre las empresas europeas. Hoy, curiosamente, las bolsas europeas también han rebotado y han rebotado con fuerza una vez más. ¿Por qué? Porque después de ese mensaje de aranceles sí, luego ha llegado el mensaje de, bueno, aranceles no, vamos a ver cuáles sí, cuáles no y en qué proporción. Y luego también ha sido muy importante aquí en Europa el efecto que han tenido el anuncio del aumento de gasto en Alemania, que van a superar por primera vez en mucho tiempo el límite que tenían establecido de deuda del 60% del PIB, asignan 500.000 millones para gastos en infraestructuras, más luego los 800.000 millones en gastos de defensa que se están hablando aquí en Europa. Esto al final, la parte que no me gusta es que hay más deuda. Bueno, el mercado ha reaccionado positivamente, pero veremos a ver si no es pan para hoy, hambre para mañana. Como os digo, yo la situación la veo compleja y de gran incertidumbre en estos momentos. Antonio, gracias por explicarnos todo lo que nos acabas de decir. Ahora hablemos de la política fiscal y del mercado, porque es que Trump mencionó posibles recortes fiscales y cambios regulatorios. Coméntanos, ¿qué sectores podrían beneficiarse de esto y más bien también cuáles podrían verse perjudicados? Bueno, pues vamos a ver, efectivamente los recortes fiscales y la desregulación que Trump sugirió en su discurso podrían favorecer a sectores que históricamente han estado bajo el peso de cargas impositivas o de normativas estrictas. ¿Cuáles serían? Pues por ejemplo la tecnología y las finanzas, ¿no? Las grandes tecnológicas y los bancos yo creo que podrían ver mejoras en sus márgenes de beneficio y una mayor competitividad al reducirse los impuestos y simplificarse las regulaciones, ¿no? Luego también puede venir bien al sector energético tradicional y, por supuesto, al sector defensa, ¿no? Empresas del sector petrolero y de gas, así como las compañías de defensa y aeroespacial, podrían beneficiarse de un entorno regulatorio más flexible y de potenciales mayores inversiones en seguridad, sobre todo viniendo desde el lado europeo, porque donde está la industria de defensa y seguridad sigue siendo en Estados Unidos. La industria en Europa es pequeñita, ¿no? Y bueno, y esto pues estaría en contraste con sectores que dependen en gran medida de políticas de protección o subsidios o que se enfrentan a elevados costes laborales que podrían verse afectados negativamente. Por ejemplo, el sector automóvil y el sector industrial intensivo en mano de obra, ¿no? Y luego también pues quizás las energías renovables al retirarse subsidios y normativas protectoras, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, digamos, se estima que estas medidas propuestas podrían reconfigurar la competitividad de cada sector en el nuevo escenario económico. Ahora nos gustaría, Antonio, hablar sobre el tema de las tensiones con Ucrania y la postura de Donald Trump sobre Zelensky, que ha generado inquietud. ¿Cómo opinas tú que esto podría afectar a los mercados europeos y a los activos de refugio, como lo son el oro y el dólar? Bueno, la reunión del viernes con Zelensky en la Casa Blanca en Europa os puedo garantizar que ha impactado notablemente, que ha impactado muy negativamente, porque incluso personas que de alguna manera podíamos decir que eran favorables a las políticas de Trump, se han visto absolutamente defraudadas, ¿no? Perdonarme la expresión, pero el ninguneo al que sometió a Zelensky, el dar un poco el mensaje de decir, chico, estás perdiendo, te está atacando uno más grande que tú y tienes que ceder. O sea, esto en Europa no se ha entendido. Entonces, ¿qué impacto? Pues bueno, el primer impacto que ha tenido es que los líderes europeos ya han tomado la decisión clara de que hay que invertir en defensa y en autoseguridad. Es verdad también, es cierto que desde el final de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa todos los países estaban acostumbrados a, bueno, tenemos al hermano fuerte que es Estados Unidos que nos defiende de cualquier conflicto o de cualquier situación y sí, tenemos la OTAN, pero la OTAN realmente era Estados Unidos porque los países participantes quizás con la excepción del Reino Unido y algo Francia, no ponían los fondos necesarios para fortalecer el acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esto ha generado, como os digo, incertidumbre que al final agrava la volatilidad y provoca
puede provocar caídas en los índices bursátiles europeos, porque los inversores se van a mostrar cautelosos ante un escenario geopolítico claramente inestable, ¿no? La historia reciente muestra que en situaciones similares se observa un retroceso en los mercados europeos porque se reconsideran riesgos y de alguna manera se ajustan posiciones. Me decía la reacción a los activos refugio. Bueno, como siempre, en contextos de mayor incertidumbre geopolítica, los inversores suelen buscar refugio en activos tradicionalmente seguros y en este sentido, pues el oro, que ya viene apreciándose desde hace tiempo, tiende claramente a apreciarse. No vamos a mirar lo que esté haciendo hoy o mañana o pasado mañana, sino un poco en tendencia, ¿no? Yo creo que el oro va a seguir apreciándose claramente. ¿Por qué? Pues porque su valor se considera una cobertura contra la volatilidad y la crisis, ¿no? Y el dólar, pese a depender de otros factores macroeconómicos, también suele fortalecerse ante la demanda de seguridad internacional, ¿no? Entonces, el resumen un poco es que esta combinación de tensiones en Ucrania y una postura agresiva de Trump podría presionar a los inversores a alejarse de activos de riesgo en Europa y, en cambio, aumentar la demanda por refugios tradicionales como el oro y, en parte, el dólar. Antonio, hablemos ahora de la reacción de los inversionistas. ¿Se está observando un movimiento de capital hacia sectores más defensivos o es que los mercados siguen apostando por el riesgo? Pues mira, yo creo que te diría que la tendencia es un poco mixta, ¿no? Porque es verdad que, por un lado, la elevada incertidumbre derivada de todas estas tensiones geopolíticas y comerciales, con todo el tema de los aranceles, ¿no? Especialmente tras las recientes medidas, bueno, más que medidas arancelarias, anuncios arancelarios y el discurso polémico de Trump, pues se ha llevado a una parte de los inversores a mover capital hacia sectores más defensivos, como el consumo básico, la salud, la energía tradicional, considerados pues menos vulnerables a los vaivenes económicos. Pero también es verdad que al mismo tiempo sigue habiendo una apuesta importante por activos de riesgo, ¿no? Yo creo que los sectores de tecnología y finanzas continúan atrayendo capital. Aquí en Europa los bancos siguen subiendo con mucha fuerza, ¿no? Y todo esto, pues, estos sectores, como digo, de tecnología y finanzas pueden subir también allá en Estados Unidos, impulsados por esas expectativas que decíamos antes de recortes fiscales y una posible reactivación del crecimiento para ellos en un contexto de mayor desregulación, ¿no? Entonces yo creo que el mercado lo que está mostrando es una cautela dividida, donde se alternan movimientos defensivos con apuestas por activos de mayor riesgo. Al final, una mayor volatilidad, ¿no? Es lo que hemos visto en estas primeras semanas del año, ¿no? No terminamos de ver nada claro el movimiento del mercado. Este contexto de alta volatilidad política y económica, tú como analista bursátil, ¿qué recomendaciones darías a los inversionistas en este momento? Bueno, pues a ver, no es una pregunta fácil y la respuesta tampoco es fácil, pero vamos a intentar de alguna forma resumir algo que por otra parte es todo muy teórico, pero es como es en realidad. Lo primero, diversificar la cartera. Sería no concentrar inversiones en un solo activo o en un solo sector, porque la incertidumbre puede afectar de forma desigual a diferentes mercados. Por ejemplo, es muy común que haya pequeños inversores, sobre todo, que, uy, ¿qué es lo que está subiendo? ¿Qué es lo que ha subido últimamente? Pues las tecnológicas, pues ahora voy a comprar Nvidia o voy a comprar Apple o voy a comprar... No, vamos a intentar diversificar y no concentrar nuestra inversión, como digo, en un único activo, en pocos activos o en un único sector, ¿no? Habría que ir, digamos, a buscar, productos más amplios y puede haber pues ETFs de renta variable global, por ejemplo, con los que, bueno, quizás no tendríamos ganancias muy fuertes, pero estaríamos más protegidos ante situaciones, como dices, de aumento de volatilidad.
Luego, habría que dejar una parte de la inversión asignada a activos defensivos, ¿no? Precisamente por esa volatilidad, aumentar las posiciones en sectores defensivos, que nos hemos referido también antes a ellos: consumo básico, salud, servicios públicos, las utilities, ¿no? Y activos refugio, como el oro, por ejemplo, o bonos de gobierno sólidos también puede estar. Pues esto puede ayudar en ciertas situaciones a proteger una cartera, ¿no? Mantener liquidez es evidente. O sea, cuando el mercado está que no sabes muy bien qué dirección va a tomar, y hasta ahora habíamos visto una tendencia claramente alcista, pero llevamos ya unas semanas donde no vemos claramente por dónde puede ir. Pues mantener liquidez, contar con un colchón de liquidez, permite aprovechar oportunidades de compra en momentos de caídas de precios, ¿no? Y luego, tampoco quedarse fijo en una situación. O sea, tenemos que monitorear eventos, ajustar la estrategia. ¿Por qué? Pues porque la situación política y económica puede cambiar rápidamente, ¿no? Y es esencial, pues, estar muy informado y ajustar la cartera en función de estas nuevas situaciones que se vayan produciendo. O sea, no vale decir, bueno, voy a comprar un activo, me quedo en él a vivir, porque, bueno, estos momentos por las situaciones son muy cambiantes y habría que estar monitorizando continuamente. Y como consecuencia de esto que hemos dicho, pues hacer otra cosa que muchas veces los inversores no hacen, y es rebalancear periódicamente sus carteras, ¿no? Sería revisar y ajustar las proporciones de la cartera, las que tienen invertidas en diferentes tipos de activos, en diferentes tipos de valores, para asegurarse de que se mantenga alineada con nuestro perfil de riesgo y con nuestros objetivos de inversión. Por ejemplo, imaginaros un perfil de riesgo mixto, neutral, que hubiera invertido en renta variable el año pasado. Con el peso que ha cogido la tecnología, pues digamos que le ha desequilibrado completamente su cartera. Es probable que tenga un porcentaje de su cartera ahora mismo mucho mayor en renta variable de lo que lo tuvo en su momento cuando eligió esto. Entonces, esto sí que es importante irlo, como digo, revisando y ajustando, para que el inversor se mantenga de acuerdo al perfil de riesgo y a los objetivos de inversión que se ha puesto. Antonio, sé que no tenemos una bola de cristal, pero sí me gustaría, ya teniendo como una perspectiva a futuro, tú como analista financiero, ¿no? En este momento analista bursátil, coméntanos cómo ves tú, cómo se perfila el comportamiento del mercado en función a, pues, tener hoy en día a Donald Trump en la Casa Blanca tomando decisiones acerca de regulaciones, de aranceles. ¿Cómo ves tú el futuro del mercado? Por lo menos dinos en ese año 2025. Pues esa sí que es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la bola de cristal. ¿Por qué? Pues mira, yo he hecho algunas veces el ejercicio de ver qué fue lo que pasó en el anterior mandato de Trump, ¿no? Y entonces, bueno, pues veo que hay una parte que fue relativamente parecida a cómo comenzó, que fue, anunció de regulaciones, bajadas de impuestos en el mercado, subió con bastante fuerza, pero cuando puso en marcha el tema de la guerra comercial, ahí fue donde se generó realmente unos movimientos de incertidumbre muy importantes, porque como os decía al principio, al final este tipo de guerras arancelarias comerciales no se sabe muy bien cómo empiezan, pero se sabe cómo terminan, y es mal para absolutamente todo el mundo. Todo el mundo al final se encuentra con problemas, ¿no? El efecto de los aranceles al final es malo para todo el mundo, porque aumentan los costos de importación, se incrementan los precios para los consumidores, se generan dificultades. En el caso de Estados Unidos, van a tener dificultades también los exportadores estadounidenses, ¿no? Se reduce la competitividad. Vamos a ver impacto en sectores clave, ¿no? Y esto, pues bueno, no es bueno, ¿no? No lo sé, no lo he pensado mucho. Yo creo que desde luego, en el lado de acá, que es el que mejor conozco, en el lado de Europa, el mercado en prácticamente 2 meses se ha puesto al nivel que los más optimistas analistas pensábamos que iba a tener de ganancias en el conjunto del año.
En Estados Unidos, como os digo, ahora mismo estamos prácticamente en los niveles que estábamos cuando Trump fue elegido. Y yo creo que podemos tener un movimiento lateral, quizás si me decís que me moje, que diga algo, yo creo que podemos tener un movimiento lateral en el cual, pues hablando por ejemplo del SP 500, podemos tener el mercado pues por abajo una banda en el entorno a los 5.600 puntos, ¿no? Y por arriba pues una banda en el entorno a los 6.100, 6.150 quizás, y estarnos moviendo ahí, siempre y cuando, insisto, o sea, siempre y cuando no se produzcan situaciones que sean tremendamente drásticas, ¿no? O sea, mientras estemos en esta primera parte de negociación, de ajustes, de ahora te digo te voy a poner el arancel, pero luego no te lo pongo, tal, donde ya el mercado de alguna manera está entendiendo que él lo que quiere es negociar, aunque muchas veces se perciba de otra manera. Yo creo que es así como vamos a tener al mercado una banda lateral, mucha indecisión y moviéndonos, como os digo, en esos niveles entre 5.600, 6.100, 6.200. Antonio, nosotros acá debatíamos antes de iniciar el programa sobre las declaraciones que seguramente viste anoche en el discurso de Donald Trump y qué tan cierto es todo lo que dice, porque obviamente desde su postura sabemos que es Trump siendo Trump, diciendo que es el mejor gobierno, la mejor era dorada, pero también sabemos que en los pocos días que lleva de su mandato, pues afirmar esto puede ser un poco exagerado. Desde tu punto de vista como analista, ¿cómo ves esas declaraciones en cuanto a la veracidad de los hechos, en cuanto al rumbo que está tomando la economía norteamericana en tan pocos días que podemos hablar de su mandato? Bueno, en cuanto a Trump y su discurso y sus declaraciones, pues ya sabemos que es alguien que es muy, muy vehemente, que probablemente dice y anuncia cosas que luego son tremendamente difíciles, van a ser tremendamente difíciles de poner en marcha, que el tema este arancelario que os decía yo antes, bueno, en el corto plazo desde luego va a perjudicar al ciudadano norteamericano. ¿Por qué? Porque van a subir los precios de muchos productos que compran, ¿no? Y que son importados pues de México, de Canadá, también de Europa. Pero bueno, un poco el mensaje que se está dando es que bueno, él utiliza esto para negociar. Esperemos que no, que con estas negociaciones no se pase y no rompa algo que luego sea imposible de pegar. O sea, el tema de Zelensky ha estado a punto. Ayer, bueno, parece que había una carta de Zelensky diciendo, bueno, vamos a firmar un acuerdo de paz, aunque de aquella manera, ¿no? Pero bueno, pero sí que veo efectos en la economía americana, y es que hemos visto una ralentización del crecimiento económico. Hasta ahora a todos nos estaba sorprendiendo en estos últimos 3 años, a pesar de las subidas de tipos de interés, la economía americana se había mantenido en una cierta importante. Por ejemplo, hemos tenido un dato, el dato de empleo, es una encuesta privada de la ADP, pero creo, si no lo recuerdo, 77.000 nuevos empleos que trabajo de doble, ¿no? 150.000. Y esto puede dar una pista. Necesito también la publicación de algunos indicadores adelantados donde estamos viendo eh, que digamos el crecimiento económico puede estarse ralentizando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él debería, seguro que los tiene, tener una serie de asesores que le digan, bueno, ojo, jefe, que esto no es tan sencillo como ir amenazando, ir diciendo y tal, que luego detrás tiene muchas cosas. Por ejemplo, lo que hablamos antes, o sea, efectos del sector defensa. Yo estoy completamente de acuerdo en que Europa debería de haber hecho ya y debe de hacer un esfuerzo muy importante en cuanto a rearmarse adecuadamente y ser pues un tanto independiente, que hasta ahora no lo era completamente dependiente de Estados Unidos, y ser independiente pues para poderse autodefender. Esto es cierto. Pero Trump tampoco puede dejar abandonada Europa. ¿Por qué? Porque estratégicamente lo que estaría haciendo sería en cualquier manual militar lo que dice es pon el frente lejos de tus fronteras, y el frente
con Europa, estaría en Europa. Si Europa desaparece del soporte americano, las fronteras y el frente lo van a tener en Nueva York y en San Francisco, ¿no? Esto yo no creo que interese ni al pueblo americano, ni desde luego a los militares americanos. Y alguien habrá que le dirá, oye, a ver, sí, esto está bien, pero recondúcelo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo se lidia todo esto. De momento lo que está generando, como os digo, es mucha incertidumbre, ¿no? Ahora mismo hablas con colegas, con compañeros tal, y la gente está con muchas dudas respecto de cómo actuar. Y ya os digo que si vemos lo que ocurrió en 2018, pues bueno, lo que vimos fue una bajada importante del entorno en octubre, pues yo creo que fue en el entorno del 20%, ¿no? De un mercado que estaba avanzando muy bien y prácticamente se vino abajo. Es verdad que luego, pues con los acuerdos que hizo con China recuperó, pero estoy mirando ahora mismo, entre octubre del 2018 y enero del 2019 el mercado bajó un 21%, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, hay que un poco, lo que os decía también antes, o sea, hay que ir manejando todo esto, viendo cómo se comporta día a día para poder ir tomando decisiones monitoreando todos estos eventos para ajustar la estrategia y ver qué decisiones se pueden ir tomando. Excelente. Y bueno, Antonio, igual no es la primera vez que hemos tenido este tipo de volatilidades, ¿no? Yo me imagino que en tu carrera y ahora quisiera que nos dejaras cómo te puede seguir la audiencia, cómo puede más conocer sobre ti. No es la primera vez que seguramente habrás enfrentado este tipo de escenarios, ¿cierto? Que lo hemos vivido en pandemias, en crisis, en muchas de las temas geopolíticos que hemos enfrentado en los últimos años. Así que no es momento de que, como lo dices, sin tranquilizarnos, actuar, diversificar. Y quisiera que nos dijeras cómo te pueden encontrar, en qué redes, cómo la gente puede seguirte. Bueno, vamos a ver, yo la verdad es que no utilizo las redes mucho, pero bueno, en Twitter me encontréis por @castellol, @castellol, yo creo que lo tenéis alguna vez, Allí ahí está. está, ahí lo tenéis, y bueno, pues ahí suelo tuitear o retuitear algunas cosas. Lo que ocurre es que aquí quizás en España, que es donde yo me muevo, bueno, pues tengo una cierta presencia en los medios y realmente no es necesario tampoco estar poniendo en Twitter qué estás diciendo, qué estás haciendo, porque la gente lo ve y luego la gente además te pasa factura, quiero decir, te llama y te dice, oye, Dijiste dijiste esto esto, y no ha lo pasado y dejaste tal. escrito. Y claro, entonces, bueno, o sea, no lo dejo escrito. Hay veces que sí, porque también escribes un poco en prensa y tal, ¿no? Pero sobre todo en medios, en radios y en teles, pues de vez en cuando sí que alguien te escribe por ahí o ahora en canales de YouTube y tal, oye, dijiste esto y tal. Yo solo, Y la verdad pasó es lo que contrario. sí, suelo, no, a ver, o sea, yo sí que es verdad que suelo, eh, eh, una vez al año, suelo hacer un poco balance de lo que he dicho y comparo con lo que ha pasado y tal, y bueno, pues no sé, el año pasado, por ejemplo, sí que hay un sector en el que yo me equivoqué y lo digo abiertamente, ¿no? Que fue con el sector de las renovables, que lo tenéis que trasladar aquí a Europa, ¿no? Aquí en Europa todo el mundo está hablando, las energías renovables son fundamentales, son básicas, tal, pero luego los gobiernos no No apoyan, apoyaron. Ajá. no aprietan, ¿no? Y entonces, pues bueno, con las subidas de los tipos de interés, las grandes empresas de renovables aquí en España, que hay un par de ellas y que son importantes, y alguna que es, digamos, multiproducto, como es el caso de Iberdrola y tal. Iberdrola sí que le ha ido bien por ser multiproducto, pero las que son renovables exclusivamente, como Solaria o como Acciona Energías Renovables, pues no les ha ido nada bien. Y ahí me equivoqué. O sea, yo pensé claramente que iban a tener apoyo y sobre todo en el momento en el que los tipos de interés empezaran a bajar, pues iban a ir bien. Pero también he acertado en otras, ¿no? Por ejemplo, con los bancos, ¿no? Que la gente se ha metido mucho conmigo. Yo llevo diciendo bancos desde el año 2022 y estamos en el 2025 y los bancos siguen siendo, si
pudiéramos ver un cuadro de los sectores y de los valores que más están subiendo aquí en la bolsa española y en Europa, están siendo los bancos. O sea que, bueno, también acierto alguna de vez en cuando, ¿no? Pero no creo que te hayas equivocado, Antonio. Es que sabemos que el gobierno, el tema político y económico van estrechamente ligados. Si nosotros vemos un efecto económico interesante, pero como tú dices, no apoya la parte política, no podemos ir más allá de lo que los grandes mandos tienen. Entonces, es un juego de esa manera, de esa magnitud. Aquí en España tenemos un gobierno que se define, esto tendríamos para varios programas hablar de ello, se define progresista, ¿no? Y entonces Ajá. efectivamente pues llevan diciendo, no, no, han sido los que más han apostado por la Agenda 2030, todo verde, Ujú. nada de coches con motor de combustión, las energías renovables, tal. Y luego hablas con las empresas de energías y dices, oye, llevo 3 años, para que me dejen poner en marcha un parque, que lo tengo hecho, Ujú. pero no me dejan engancharlo. Y esto al final Claro, son decisiones políticas, ¿no? Y al final, totalmente. pues bueno, es muy complicado, ¿no? Ujú. Y la política y los bancos van de la mano, por eso cuando dices bancos les va bien. Oye, Antonio, ha sido un gusto tenerte aquí en el campanazo. Agradecemos que te hayas tomado este tiempo tarde, que yo sé que es tarde para ti, pero pues para explicarnos sobre todo lo que estamos viviendo y sobre todo porque hay un panorama, como tú lo dices, incierto, de incertidumbre, pero el mercado siempre se anticipa a esos escenarios. Ahí la pregunta que le vamos a dejar a la audiencia es si realmente considera que esta volatilidad es una oportunidad para algunos o de pronto una señal de cautela para otros y hayan escuchado a Antonio que nos ha dado hoy todo su conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, Antonio. Déjame que te diga una cosa muy rápida. Yo Dinos. trabajo en iBroker, como habéis dicho antes, es una empresa, es una sociedad de valores que comercializamos productos derivados, futuros, básicamente. Trabajamos Ujú, mucho con futuros de CME, con futuros americanos. Bueno, os digo que en los momentos de volatilidad es cuando ujú. más volumen de negocio tenemos. O sea, que ojo con la volatilidad, que también presenta oportunidades. Yo lo que pasa es que esto no lo Así digo es. porque entiendo que nuestra audiencia es más conservadora, pero ojo con esto que es importante. En todo. Pero acá hay de todo, así es. No, y en todo siempre hay un punto de oportunidad. Así que, Antonio, definitivamente, gracias por esta entrevista, pero sobre todo gracias por ser parte de la Casa Comercio. Sé que esta es tu casa y bueno, definitivamente te tendremos muy próximamente para seguir conversando acerca de lo que mueve el mercado con lo que ha sido la nueva administración de Trump y las nuevas regulaciones. Cuando queráis estoy a vuestra disposición y he prometido que además en alguna ocasión será allí con vosotros directamente en el Wow, estudio. excelente. Perfecto.